Muchachos, para enfrentar esta situación que estamos pasando por ahora, entonces voy a hacer una serie de videos explicando los ejercicios y la idea es que ustedes intenten hacer los ejercicios por su parte y posteriormente en alguna sesión que acordemos pues yo les daré retroalimentación. Entonces quisiera tomar el tema explicando ese ejemplo 4.1 que quedó allí pendiente desde la última clase. Lo voy a resolver, entonces por favor espero que lo sigan y si tienen dudas las vayan apuntando para yo luego darles retroalimentación. Y también quiero que entiendan la situación, es primera vez que voy a grabar videos, entonces pueden haber problemas de audio, de edición, etcétera. Entonces quiero que me tengan paciencia con esta situación. Si me pueden dar tips de cómo grabar el video, de alguna herramienta online que pueda utilizar para editarlo, bienvenida sea, ¿correcto? Porque ante esta contingencia nosotros estamos aprendiendo como profesores y la idea es darles a ustedes un mejor material para que puedan enfrentar esta finalización de semestre. Entonces, este era el ejercicio que había quedado pendiente, donde me pedían calcular el punto Q y la recta de carga del transistor de esta etapa. Siempre que nos pidan esto, pues yo tengo que calcular una serie de valores y tengo que mirar también qué me entregan. En este caso, ya me dan el voltaje base emisor y el beta. E implícitamente me están dando otros valores, como son la resistencia de base, la resistencia de colector y el VCC, que es este de aquí. En los circuitos no me va a aparecer RB ni R6, ya me aparece el circuito como estaba al principio. Entonces, para calcular o llegar a esa recta de carga, pues como lo vimos en la clase pasada, dicha recta de carga va a tener dos puntos, uno en este eje que corta el eje donde está la corriente de colector y otro punto donde está el voltaje colector emisor. Y el punto Q va a estar sobre la recta de carga y asociado a este punto Q va a estar una corriente de base, un voltaje colector emisor calculado y una corriente de colector calculada. Entonces nosotros tenemos que llegar a esta gráfica. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Pues tenemos que calcular la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Eso es lo que debemos hacer. Para hacer eso, entonces como lo hemos venido analizando, yo tengo que calcular primero la corriente de base. Y la corriente de base se calcula con la sección de entrada del circuito. Voy a pintar acá nuevamente la sección de entrada del circuito para que sea claro. Tengo aquí 250K y acá tengo los 12 voltios de VCC. Bien, entonces si yo voy a calcular la corriente de base, pues lo voy a hacer utilizando este sentido, ¿ya? Y por aquí viene la corriente de base. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente de base? Pues haciendo suma de voltajes en este camino, teniendo en cuenta que aquí está el voltaje base de emisor. ¿Sí es claro? Bien, entonces, si hago suma de voltajes por aquí, ¿qué tengo? Tengo menos 12 más 250K por IB más 0.7, que es el voltaje base emisor. Si despejo la corriente de base me va a dar 12 menos 0.7 sobre 250K. Eso me da 45.2 microamperios. Recomiendo que siempre trabajen en microamperios o en miliamperios para mayor facilidad. En este tipo de video yo voy a estar borrando constantemente, entonces pues ahí tienen el video para que en caso tal lo devuelvan. Entonces ya tengo la corriente de base. La voy a apuntar por acá arriba porque la vamos a necesitar. Entonces la corriente de base en este caso me dio 45.2 microamperios, ¿correcto? Implícitamente ahí que tengo, pues voy a calcular la corriente de colector y la corriente de colector es igual a beta veces IB, ¿sí es claro? Entonces sería 50 por esta corriente de base y esa corriente de colector va a dar 2.26 miliamperios. Pero aquí hay que hacer una claridad que no está en el material. Entonces pongan mucha atención en esta parte del video.
A esta corriente de colector la vamos a llamar IC calculada, ¿correcto? Pero resulta que yo tengo que calcular la corriente de colector máxima para analizar si el transistor está saturado o no está saturado. Entonces, si yo voy a calcular la corriente IC máxima, ¿cuál era la característica que habíamos visto en la clase pasada? Que en ese caso el VCE tiene que ser igual a 0. Bien, entonces estamos en que IC máxima tiene que ser igual a VCE. Entonces, para calcular esa IC máxima, pues me tengo que valer de la sección de salida. Para este caso, la sección de salida sería esta, donde aquí tengo 2.1K, la corriente de colector, y el VCC y el VCE. Si aplicamos leyes de Kirchhoff de voltajes, pues tengo menos 12 más IC por RC, que es 2.1K, más VCE igual a 0. Como tengo que calcular IC máxima y VCE es igual a 0, pues en este caso VCE igual a 0 me daría que IC máxima sería 12 sobre 2.1K. Eso me da como resultado 5.71 miliamperios, ¿correcto? Entonces ese resultado lo tengo que tener allí presente. Ahora bien, ¿para qué me sirven esos dos resultados como había dicho anteriormente? Yo tengo que comparar la IC calculada con la IC máxima. ¿Y cómo la voy a comparar? Si la IC calculada es mayor o igual que la IC máxima, el transistor está saturado. Y VCE es igual a 0 y no se hacen más cálculos porque el transistor está saturado, ¿correcto? Entonces, en este caso, la IC calculada, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2.26 miliamperios. Y la IC máxima nos dio 5.71 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que esto no cumple. Entonces, cuando no cumpla, yo utilizo la IC calculada para poder calcular VCE. Entonces, hagamos eso. Como igual voy a utilizar la sección de salida, pues ya dijimos que VCE es igual a 12 menos IC por 2.1K. Pero esta IC va a ser la IC calculada, porque ya miré la opción que tenía que analizar para verificar si el transistor está saturado y no está saturado. Entonces, en este caso, VCE sería igual a 12 menos 2.26 miliamperios por 2.1K. Eso nos dará como resultado un VCE de 7.25 voltios. Entonces, fíjense, ya tenemos VCE, IC. Vamos el plano cartesiano de la correspondiente a la recta de carga, donde en el eje Y tenemos IC y en el eje X VCE. Ahí estoy colocando las unidades de cada eje. Tengo la recta de carga, entonces la recta de carga va a tener dos puntos. El punto de acá arriba hace referencia a la zona de saturación, a la IC máxima, que ya la calculamos cuando VCE es 0, que es 5.71 miliamperios. Y cuando la IC es 0, pues acá el corte va a ser en VCC 12 voltios. Y ya se dibuja el punto sobre la recta. El punto Q siempre tiene que quedar sobre la recta de carga. En este caso, pues da el valor del voltaje que se calculó, 7.25, y la corriente da 2.26 miliamperios. Y obviamente cruzado por la corriente de base, que da 45.2 microamperios. Ese sería el punto Q. Y obviamente, como nos dio en la mitad o lejos de cada punto de cruce con los ejes, pues está en zona activa esta etapa. Entonces recuerden que siempre se tiene que hacer esa comparación de la IC calculada con la IC máxima. Eso es todo.